Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. En la jornada de este miércoles 31 de enero, Alcobendas celebró su día en recuerdo a las víctimas del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Un acto en el que alumnos de colegios e institutos escucharon en primera persona la historia de quienes sobrevivieron a ese holocausto. Es el caso de Zvi Islamovich, superviviente de la Shoah. Contó ayer ante los alumnos su historia y hoy le hemos pedido que esté con nosotros al otro lado del teléfono. Zvi Islamovich, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, encantados de charlar unos minutos con usted después de que ayer tuviese ese contacto con los alumnos. Día en recuerdo de las víctimas del Holocausto, porque no caiga en el olvido, ¿no? ¿Está cayendo en el olvido el Holocausto para la sociedad en general? Me parece que sí, porque nos estamos alejando de la fecha. Uh-huh. Cada vez pasan más años y el ser humano tiene memoria corta, pero hay eventos en que no deben pasar de nuestra memoria para que no se vuelvan a repetir. ¿Cómo fue ese contacto ayer con los alumnos? Porque lo principal es que no se le olvida a ellos, ¿no? Muy bueno. Yo me siento así en un deber de contar. Yo estoy, digamos, entre los jóvenes sobrevivientes que todavía pueden o quieren contar. Y a pesar de que yo no estuve en campo de concentración o algo así, tengo una historia interesante como sobreviviente. Porque usted era un bebé en el año 1942 cuando su familia... Sí, yo nací en 1942 en Bruselas, Bélgica, en medio del Holocausto, digamos así. ¿Y cuál fue la historia de su familia? Porque usted dice que, bueno, era un bebé, enseguida contaremos cómo sus padres lograron que usted sobreviviera, pero, bueno, en el caso de su madre, por ejemplo, no tuvo tanta suerte, ¿no? No. ¿Cómo fue la historia de su familia? Bueno, como le digo, llegué al mundo en junio 42 y ahí era más o menos el tiempo en que comenzó la deportación de todos los judíos de Bélgica. Y bueno, a mí por un cura de la vecindad se ocupó de mí, telefoné a una señora que vino a buscarme. Él dijo, hay un bebé judío en peligro. Vino una señora a buscarme. El cura y la señora esa eran parte de la resistencia belga que ayudaban a los judíos, y entonces mis papás tuvieron que entregarme a esa señora sin saber quién es o dónde me lleva para no ponerla en peligro. Y después yo fui a parar a un internado de chicas. La señora esa era directora de un internado de chicas. Sí. Su cargo en la resistencia era ocultar a niños judíos en su establecimiento y buscar familias belgas que estén dispuestas a ocultar y proveer para esos niños judíos y salvarlos hasta el final de la guerra. Porque la historia del Holocausto es de lo peor que puede hacer el hombre, pero también dentro de ese infierno pues hay historias de lo mejor que puede hacer la humanidad, ¿no? Se quiso destacar ayer también el papel de esa resistencia de las personas que pusieron en riesgo su vida para salvar pues la de personas que no conocían, bebés como usted. Sí, es increíble. En el caso de Bélgica, los buenos belgas salvaron a 3.000 niños judíos. 3.000. Un periodista hizo una cuenta que para salvar 3.000 niños judíos, por lo menos 150.000 belgas debían estar envueltos en la operación.
Nos damos cuenta de poner en valor la historia, el recuerdo de todas esas personas que ponían en riesgo su vida por salvar a esos 3.000 niños de algo que bueno, pues sus padres no pudieron huir, ¿no? No. ¿Cómo fue la historia de sus padres? La historia de mi madre es que fue a visitar a su hermana y los nazistas rodearon el barrio y las prendieron a las dos hermanas, las pusieron en un campo de tránsito en Dossin hasta que llenen el transporte, el tren, con 1.000 judíos que fue a Auschwitz. Y ahí perecieron las dos en la cámara de gas en Auschwitz. Su padre también fue preso, pero su padre logró Pero más tarde. A mi hermana el cura la puso en un convento, le cambiaron el nombre de Raquel a María Teresa, y mi papá consiguió, con ayuda de la resistencia, a ocultarse hasta enero 1944, cuando fue delatado, y lo pusieron en una prisión para prisioneros políticos en Bélgica, en Brandonk, y ahí estuvo hasta el año de 1944, cuando Bélgica fue liberada. Se habla de ese 27 de enero, es el Día Mundial de Recuerdo a las Víctimas del Holocausto, porque fue liberado pues uno de los campos de concentración más conocidos, como es el de Auschwitz. Pero ¿qué pasó después? Porque creo que su padre luchó y luchó para deshacer el camino y poder encontrarles, que después de que habían sido tan ocultos, pues supongo que sería muy complicado, ¿no? De alguna manera él sabía dónde estaba mi hermana. Y fue a buscarla en el convento. Él fue el primer padre, o uno de los únicos, que vino a recoger a su hija. Y entonces los dos se dirigen a Bruselas para ir a buscarme. Entonces el intermediario, el cura, había fallecido. Quiere decir, hay un momento en la historia en que pierden todo rastro de mí. Se pierde un eslabón muy importante, ¿no? Y era complicado volver a encontrarlo. Entonces tienen que reconstruir una despedida de mi madrina, que sí, yo la llamo a mi mamá adoptiva, la que me ocultó, la llamo de madrina, y ella vino a despedirse me trajo un día a la casa para despedirse de mis papás y me dejó ahí unas horas y combinaron de encontrarse en un parque. Entonces mi hermana recuerda que fueron mi papá, mi mamá, mi hermana y yo en el carrito, y se encontraron en el parque y me dejaron en el carrito a su lado al lado de la madrina, y salieron del parque. Ahora, ese es el único eslabón que se puede reconstruir, que es decir, comenzar del parque, ir a buscar a dónde me llevó. Y mi hermana ya vagamente se acordaba de dónde me había llevado. Y entonces fueron buscando por las calles, por Bruselas, hasta que llegaron a un edificio que a mi hermana le parecía conocido. Y entonces el papá tocó el timbre, salió la portera, y el papá tiene que contar una historia media rara. Hace 2 años entregué a mi hijo a una señora que no conozco, y así. Y la portera dice, sí, yo me acuerdo que aquí había una pareja con un bebé que no era de ellos. Y así ella dio el nombre. El papá fue a la policía, y con la ayuda de la policía pudieron saber dónde yo estaba con mis padrinos en el norte de Bélgica, y así fueron a buscarme. Había problemas en el fin de la guerra porque hubo gente que no quiso devolver a los chicos judíos, o hubo chicos judíos que no querían volver a sus papás si volvían de los campos de concentración. Entonces el papá telefoneó, la madrina contestó, y mi papá se identificó
y hubo un silencio largo, que el papá creyó que ella iba a colgar el teléfono. Pero no, ella fue a buscarme, yo tenía 3 años, me dio el teléfono y me dijo, di papá. Bueno, chico, dije papá. ¿Y por qué? Porque ellos me criaron que yo los llamo tío y tía, no papá y mamá. Por un acaso mis papás van a volver de un campo de concentración. La piel de gallina, sí, escuchando sus palabras, como supongo que ayer estuvo todo el auditorio, y cómo fue ese momento. Bueno, supongo que ya vemos la emoción, ¿no?, a través del teléfono, pero y volver a reencontrarse, ¿cómo lo recuerda? Aunque pensamos que tenía 3 años, ¿no? Sí, yo tenía 3 años, pero decir que ahí conocí a mi hermana y a mi papá. Sí. Bueno. Pero las relaciones entre el papá y los padrinos fue muy buena, los invitaron y comenzaron a visitarse mutuamente. Me quedé mucho tiempo más con los padrinos porque el papá no tenía dónde llevarme. No había la mamá, no había empleo, no había casa, no había nada. Qué importante escuchar las palabras de quienes vivieron ese infierno para recordar que sucedió, que parece que muchas veces se nos queda en la ficción, en que lo hemos visto en películas, en que lo hemos escuchado alguna vez y parece que no fue real, pero lo fue y no debe repetirse, aunque decimos no debe repetirse, pero situaciones como esa se repiten en este momento en muchos lugares del mundo, ¿no?, que no son recordados y que, bueno, pues que todos deberíamos también pensar. Por eso quiero contar cuántas veces sean posibles, porque un chico ayer me preguntó si yo perdono a los nazistas. Dije, no tengo yo que perdonar o no perdonar, lo más importante es no olvidar. Lo más importante es no olvidar, y por eso le agradecemos a Zvi Slamovic que ayer contase su historia ante los alumnos de centros escolares de Alcobendas que acudieron a ese acto del Día del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, y le agradecemos muchísimo, de verdad, que hoy haya vuelto a repetirla para nuestros oyentes, que nos haya dejado formar parte de ese recuerdo y también sembrar esa semilla, espero, en todos los que hayan escuchado su historia, para que ese recuerdo perdure por siempre. Zvi Slamovic, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer. Un placer escucharle y sobre todo muchísimas gracias por no dejar olvidar a las víctimas del Holocausto. Gracias, Sonia. Un saludo y hasta pronto. Suerte. Salud.